Muy buenas tardes. Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 12 de octubre del año 2017, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Sí. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 15 horas con 10 minutos, el día de hoy, 12 de octubre del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. Con su venia, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 38 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1236 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1240 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1262 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI diagonal 1264 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión DAI diagonal 1267 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Recurso de revisión DAI diagonal 1267 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1279 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Forestal Estatal. Recurso de revisión DAI diagonal 1234 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Recurso de revisión DAI diagonal 1330 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1348 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI diagonal 1351 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI diagonal 1363 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Muy bien, gracias. De nada, comisionada. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1220 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1265 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1298 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1310 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1316 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI diagonal 1319 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI diagonal 1322 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Recurso de revisión DAI 1343 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1346 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1352 diagonal 2017 ponencia 2,
y sus acumulados 1.355, 1.358 y 1.361 de la misma serie y año, todos promovidos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI diagonal 1391 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión DAI diagonal 1266 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Recurso de revisión DAI diagonal 1284 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1287 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1293 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1335 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1341 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1353 diagonal 2017 ponencia 3 y sus acumulados 1356 y 1359 de la misma serie y año, todos promovidos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI diagonal 1380 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 8 tenemos análisis, discusión, aprobación en su caso del acuerdo que contiene la propuesta institucional a favor de la comisionada Leida López Arrasate del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán como representantes de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y con ello conformen el colegio electoral para el proceso de elección y o reelección de coordinaciones de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. De acuerdo con el artículo 47, fracción 12 y noveno de nuestro reglamento interior, le solicito que se retire el recurso de revisión DAI 1287-2017 de la ponencia 3 en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Tomo nota, comisionado. Bueno, una vez que se ha dado a conocer el orden del día, le solicito que sea sometido a votación por parte de este Pleno. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día con la propuesta de retiro antes mencionada por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre del año en curso con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Honorable comisionada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros en esta sesión plenaria, en la que presento a consideración de este órgano garante 12 proyectos de resolución, mismos fueron turnados en sus momentos a sus respectivas oficinas y después de haber escuchado sus comentarios y observaciones, presento el proyecto final de estos proyectos. Bien, el primer proyecto de resolución que le someto a la consideración del Pleno es el recurso identificado con el número 1236-2017,
que fue interpuesto por quien dijo llamarse José de Jesús Hernández Solazarán. Esta persona le preguntó al ayuntamiento del municipio de Centro lo siguiente: solicito los resultados de los estudios de mecánica de suelos y geotecnia del predio ubicado en Avenida Bonanza del fraccionamiento Bonanza y al que se aprobó la construcción de un edificio departamental a través de un acuerdo de cabildo publicado en la edición número 2672 o 2672 del periódico oficial del Estado de Tabasco. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, le notificó al particular un acuerdo de negativa de información por ser restringida bajo la modalidad de reserva. El particular se inconformó en contra de esa determinación del sujeto obligado y presentó el recurso de revisión por consiguiente. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado hizo llegar su informe de pruebas y alegatos, en donde ratificó pues, su inicial determinación de restringir la información bajo esta modalidad. Procedimos a analizar el recurso de revisión, la impugnación emitida por el particular, la actuación derivada del Comité de Transparencia, y advertimos que el sujeto obligado emitió una clasificación de la información como reservada bajo las causales de reservas previstas en el artículo 121, fracciones sexta, fracciones doceava y treceava. En la primera, esta fracción sexta se refiere a aquella información que se debe restringir por lo siguiente. Fracción sexta, obstruye la prevención o persecución de los delitos. Fracción 12, se trata de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado. Y fracción 13, por disposición expresa de una ley. Bien, en el proyecto que les presento a consideración abarca dos rubros, lo dividimos en dos partes: la naturaleza de la información y el procedimiento desarrollado por el sujeto obligado. En el primer punto advertimos que efectivamente la información pedida por el particular se encuentra relacionada con una obligación de transparencia específica. Expresamente es la que está contenida en el artículo 78, fracción sexta de la Ley de Transparencia, que relata, que dispone que los ayuntamientos deberán publicar, como parte de estas obligaciones, la información relativa al uso de suelos, a las licencias de uso de suelo, a las licencias de construcción, entre otros puntos. Dentro de los criterios sustantivos que prevén los lineamientos en materia de publicación de información como transparencia, se encuentran algunos datos que nos permiten advertir que es información de naturaleza aparentemente pública. Y digo aparentemente pública porque en el caso de que contenga algún dato personal, pues evidentemente tendría que ser una información parcialmente clasificada. Bien, tenemos por un lado que el uso de suelo es una obligación de transparencia que se tiene el imperativo de publicar. Pero por otro lado se tiene que el pedimento recae sobre un estudio que emitió el sujeto obligado con motivo de la expedición de una licencia de construcción de un particular. Y aquí la situación es distinta, porque no es lo mismo un estudio de suelo, cambio de uso de suelo para el sector público y que evidentemente es uso de recursos públicos, que la información es netamente pública, a un pedimento de un particular, en este caso, que fue sustento, el documento, la información que pide el particular fue uno de los sustentos para otorgar la licencia de construcción, lo que entonces nos revela que se trata de un actuar público por parte de la entidad. No es una información que el particular hubiera proporcionado, que ahí tendremos una distinción. En ese tenor, al ser un documento base para la emisión de un acto de autoridad, es información parcialmente pública. Por lo tanto, esa es la primera conclusión de nuestro estudio. Ahora bien, en cuanto al procedimiento desarrollado, advertimos que las causales de reserva invocadas por el sujeto obligado no se actualizan en el sumario. Y como ejemplo, nada más les doy el razonamiento de la primer causal, que es la fracción sexta, que se refiere a aquella que obstruye la prevención o persecución de los delitos. Los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información disponen que para que se actualice esta causal, es imperativo que se acrediten 3 requisitos, a saber, primero, la existencia de un proceso penal o una carpeta de investigación en trámite. Y aquí pues no hay precisión. En el informe, en el acuerdo de reserva no hay esa precisión. Segundo, que estoy hablando del lineamiento 26º.
Segundo, que se acredite el vínculo que existe entre la información peticionada y esa carpeta de investigación o el proceso penal. Tampoco se acreditó este supuesto. Y por último, que la difusión de la información puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o es equivalente. Este podría ser el juez correspondiente. Entonces, en ese tenor, esta causal no se acredita en el sumario. Y así analizamos las restantes causales invocadas por el sujeto obligado y advertimos que no se actualizan estas causales de reserva. Sin embargo, ello no quiere decir que la información es netamente pública. Evidentemente, tiene que ser restringida, pero bajo la modalidad de confidencialidad, un acuerdo de confidencialidad, porque estamos hablando de un particular al que le hicieron este estudio técnico para poder concederle una licencia de construcción. Y por ello, se revoca la actuación del sujeto obligado para que analice nuevamente el Comité de Transparencia bajo la figura de la confidencialidad y bajo ese tenor analice si es factible o no, porque no tenemos la información a la disposición, proporcionar la información de manera íntegra o en versión pública. Todo va a depender del contenido de este estudio técnico. El siguiente proyecto que les presento a consideración es el recurso 1240-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse José Luis Cornelio Sosa en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Esta persona requirió lo siguiente: a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso A de la fracción segunda del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso A de la fracción segunda del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, solicito la cuenta de la Hacienda Pública Municipal, cuenta pública 2016 del trienio 2016-2018. El sujeto obligado emitió un acuerdo de reserva por considerar que tiene esta característica la información requerida, sustentándose para ello en la causal contenida en la fracción 13ª del artículo 121 de la Ley de Transparencia, que dispone que se deberá restringir aquella información que por disposición expresa la ley así lo determine. Bien, el particular se inconformó y emitió una serie de alegatos tendientes a combatir este acuerdo de reserva. En ese tenor se analizó la información requerida, la naturaleza de la información, y advertimos que es información de naturaleza parcialmente pública. ¿Por qué razón? Porque dentro del contenido de esta información pueden existir números de cuentas bancarias, pueden existir datos de terceros, pueden existir datos de terceros como pueden ser el Registro Federal de Contribuyentes, puede ser la CURP, etcétera, lo cual evidentemente nos presenta un escenario de proceso de clasificación bajo la modalidad de confidencialidad. Ahora bien, respecto al acuerdo de reserva presentado por el sujeto obligado, advertimos que la causal invocada, que es la 13ª que les decía, él señala que varios artículos de la Ley de Fiscalización Superior ordenan la restricción de la difusión de la misma. Analizamos esos numerales y llegamos al convencimiento de que esos numerales efectivamente entrañan una restricción de la información, pero va focalizado a los servidores públicos que realizan el proceso de fiscalización. Es decir, va dirigido a los servidores públicos del órgano superior de fiscalización, inclusive la restricción va también hacia los legisladores, hasta en tanto no se apruebe por el Congreso el dictamen de la cuenta pública, el dictamen final técnico financiero de la cuenta pública. No va dirigido a los servidores públicos que forman parte del ente fiscalizable. Esta afirmación encuentra sustento precisamente en lo dispuesto por la Ley de Contabilidad Gubernamental. Encontramos diversos artículos que apoyan esta afirmación y que inclusive están reseñados en el proyecto y se robustecen aún más con el acuerdo emitido por el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y que fue emitido por el CONAC, que el CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable, y que específicamente, expresamente en el punto 3 de este acuerdo señala que la cuenta pública que se hubiera formulado e integrado a la Secretaría de Finanzas o su equivalente de las entidades federativas y por la Tesorería Municipal o equivalente en los ayuntamientos de los municipios, deberán presentarse al Poder Legislativo de la entidad federativa, así como publicarla en la página de Internet del Poder Ejecutivo en la entidad federativa o en su caso del ayuntamiento del municipio de que se trate. Ese mismo punto 4 señala
que las cuentas públicas del gobierno federal, de las entidades federativas y de los ayuntamientos de los municipios deberán ser publicadas para consulta de la población en general y deberán estar disponibles en sus respectivas páginas de internet desde el momento en que son presentadas para su fiscalización. Entonces, esta disposición es muy clara. La cuenta pública que presente un ente fiscalizable al Congreso, al OSFE, al área correspondiente, debe ser publicada en su portal por disposición del órgano competente en la materia. Y lo que se restringe bajo la Ley de Fiscalización Superior son las actuaciones que realice en los propios servidores del órgano superior de fiscalización. Inclusive la restricción incluye a los despachos que se contraten precisamente para la realización de las auditorías. En ese tenor, el proyecto revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1262-2017, quien dijo llamarse Dayana Alvarado, requirió a la Secretaría de Educación lo siguiente: solicito inversión pública, título, cédula, nombramiento, percepción económica, quincenal o mensual, currículum del C. Joel Pascual Ararón. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó oficios signados por la directora de administración, de la directora de Recursos Humanos, que a su vez adjuntó oficio del Departamento de Archivo General y del Coordinador de Recursos Humanos Estatal, quienes fueron claros, uniformes, al señalar que no existe algún servidor público con ese nombre. El particular se inconforma porque considera que se le negó la información, ya que es conocido que Joel Pascual Aragón es el secretario particular del secretario de Educación. Durante la substanciación del recurso de revisión no hubo mayor pronunciamiento. Por tal motivo procedimos a analizar este asunto y efectivamente encontramos que entre el portal de este sujeto obligado, el C. Joel Pascual Aragón funge como secretario particular del secretario de Educación. Evidentemente el particular tuvo un error de dedo al momento de escribir. Escribió Ararón cuando el apellido es Aragón. Sin embargo, hemos dicho que este es un derecho garantista, se debe dar una interpretación amplia. Máxime que ese mismo día, que fue el 25 de julio, que fue presentada la solicitud, ese mismo día el sujeto obligado atendió otra solicitud de información donde le pidieron todos los oficios firmados por el C. Joel Pascual Aragón como secretario particular, y en ese tenor hubo pronunciamiento por parte de la autoridad. Entonces, evidentemente se pudo dar cuenta que fue un error de dedo por parte del particular. Sin embargo, no lo atendió así y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado para que proporcione la información requerida por el particular. En el recurso 1264-2017, quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández, requirió a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, SDET, lo siguiente: copia en versión electrónica de los proyectos apoyados por el FIDET durante el periodo del año 2012 al 2017. En un primer momento, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó la respuesta obtenida por parte de la unidad de fideicomisos, quien aseveró que la información constaba de más de 4,000 hojas y que la ponía a disposición del particular a través de la consulta directa. El sujeto obligado se inconforma porque se le varió la modalidad de reproducción de la información. Durante la substanciación del recurso de revisión, inicialmente hizo llegar un acuerdo complementario a la autoridad, donde señaló que se decía de su conocimiento el particular que lo correcto eran 152 proyectos presentados a la unidad de fideicomisos y que de estos proyectos habían 15 que tenían que ser restringidos porque todas se encontraban en proceso de aceptación. Y además, había algunos que tenían información confidencial y otros que tenían que ser entregados en versión pública. Sin embargo, esta actuación no fue publicada en los estrados. Días después presenta un nuevo acuerdo complementario en donde ya señala que adjunta los acuerdos de reserva, adjunta los acuerdos en versión pública por contener información confidencial y los documentos en versión íntegra, completa, sin ningún testado, por ser información netamente pública. Procedimos a analizar esta última información, que finalmente es la definitiva, y advertimos que efectivamente 101 proyectos se encuentran publicados en el portal del sujeto obligado de manera íntegra, fácilmente descargables y legibles. 37 más contienen información confidencial, por lo que están publicados en versión pública,
Revisamos el proceso de clasificación adoptado por el sujeto obligado y este se ajusta al marco jurídico existente, es decir, hay una precisión de los datos personales que deben ser testados, la versión pública está realizada conforme a los lineamientos y por lo tanto esta información es apta y suficiente. Y por último, revisamos los proyectos de reserva que fueron sustentados con base en el artículo 121, fracción 12, que precisamente alude cuando se requiera información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. Analizamos esta causal a la luz de los lineamientos y advertimos que el acuerdo de reserva se ajusta a esta previsión. Se analizó la prueba de interés público sobre la prueba del daño y advertimos que es idónea precisamente para restringir la información y por todo ello se sobresee la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1267-2017, quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, requirió a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos lo siguiente: solicito de manera escaneada el título profesional y cédula profesional del subcoordinador Fermín Pérez Montes y aquel en la página, así tal cual, en la página de transparencia de esta dependencia señala que es licenciado en Derecho. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de su conocimiento que se hizo una búsqueda de la información y no se encontró el documento requerido por el particular. Durante la substanciación hizo llegar un nuevo acuerdo en donde razonó y motivó esta determinación. Es decir, precisó que con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, específicamente la fracción 5ª, no se tiene disposición normativa que obligue a que un servidor público que ocupe esta posición tenga que acreditar estudios profesionales. Analizamos esta nueva actuación a la luz del marco jurídico invocado, revisamos el reglamento interior de la propia dependencia y efectivamente concluimos que le asiste la razón al sujeto obligado. No existe normatividad que obligue a que se cuente con estas documentales que pidió el particular. Por todo ello, se sobresee la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1276-2017, quien dijo llamarse José de Jesús Hernández Solazarán, requirió al municipio de Centro lo siguiente: estoy solicitando la fecha en que se aprobó el número de alineamiento y número oficial con folio, y es un folio larguísimo, 201-605-000-7769, la fecha de autorización de la factibilidad de uso de suelo con folio 777-0/2016 y la fecha de aprobación de la licencia número 697-2015. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que de manera clara precisó los datos requeridos por el particular. Así tenemos que el 29 de noviembre de 2016 se emitió el número de alineamiento y número oficial en el folio requerido por el particular. También se indicó la fecha de la emisión de la factibilidad de uso de suelo con folio 7770, que fue realizada el 2 de diciembre de 2016. Y por último dijo que la fecha de aprobación de la licencia de construcción número 697-2015 fue hecha el 23 de noviembre de 2015. Bien, el particular se inconforma y anexa una documental en la que, según su agravio, se desprende que el sujeto obligado se contradijo, ya que en ese oficio que ofrece como prueba, este particular le requirió al ayuntamiento el proyecto de construcción de un folio con un número de alineamiento específico y en esa respuesta que le dio el sujeto obligado señala que no tiene proyecto de construcción y lo que él considera que es contradictorio. Analizamos la prueba. Bueno, en primer lugar, la respuesta del sujeto obligado es apta y suficiente para atender el requerimiento informativo. Le pidieron 3 elementos, 3 datos, y los 3 datos los proporcionó, y partiendo del principio de buena fe que debe imperar en la actuación de los servidores públicos, se estima apta y suficiente esta respuesta. Ahora bien, se declaró infundado el alegato vertido por el particular porque del análisis realizado precisamente la prueba documental que ofreció como elemento para impugnar este acuerdo, alude a un número de folio de alineamiento distinto al que se le está dando respuesta. Son 2 situaciones distintas, por lo tanto, no aplica esta situación. Y se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1279-2017, quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández, pidió a la Comisión Estatal Forestal las listas de asistencia de todo el personal que labora en esa dependencia de lo que va del año 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo llegar al particular más de 3,000 listas de asistencia. El particular se inconforma porque considera que está incompleta, pero además porque el sujeto obligado no le justificó por qué se consideraron esos días como festivos o por qué se les dio esos días por cumpleaños o por asistencia a una reunión sindical.
Bien, analizamos la información proporcionada por el particular y en primer lugar analizamos cuántas unidades integran este sujeto obligado. Y así advertimos que de acuerdo al artículo 6 del reglamento interior del propio sujeto obligado, se desprende que consta de un director general y de 7 áreas. Y dentro de estas 7 áreas se encuentra la unidad de viveros, que a su vez alberga 7 viveros, ¿no? Bien, con base en este esquema de cuántas unidades integran el área, procedimos a analizar la lista de asistencia y encontramos que en primer lugar el sujeto obligado alude al concepto de oficina central, siempre sin pronunciarse a qué se refiere con oficina central. Esta oficina central abarca las 7 áreas que integran al sujeto obligado, incluyendo la dirección general, abarca también la unidad de viveros, no se dice. Segundo lugar, advertimos que faltan varias listas de asistencia de determinados viveros, inclusive de la que se conoce como oficina central. Advertimos también que faltan listas de asistencia, bueno, de varias áreas. Por lo tanto, le asiste la razón al particular al decir que está incompleta la información. Y en ese tenor se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado porque de las listas que sí proporcionó no se advierte la existencia de ningún dato de carácter restringido, es decir, que tuviera algún dato de naturaleza reservada o de naturaleza confidencial. Por lo tanto, se modifica la actuación. Y en cuanto al alegato vertido del particular de que no se justificó los días festivos, pues es señalar que no fue parte del requerimiento informativo. Al particular, al sujeto obligado únicamente le pidieron listas de asistencia y fue lo que entregó. En el recurso 1324-2017, quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández, requirió a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas cada una de las circulares firmadas por el titular de la Secretaría y que esta información debe comprender de los años 2010 al año 2017. El sujeto obligado fue muy claro en su determinación y señaló que respecto de 2010 a 2012 no existe porque eran de otras administraciones. Y respecto de 2013 a 2017, el titular de la Secretaría no genera circulares. Punto. Evidentemente causa inconformidad del particular y procedimos nosotros a analizar el estudio correspondiente y advertimos que en cuanto a la información proporcionada de 2010 a 2012 de que no existe, pues evidentemente el sujeto obligado omitió realizar el procedimiento de búsqueda de la información, que como todos sabemos, pues hay que realizar para darle certeza y definitividad a las respuestas que emitan los sujetos obligados. En ese tenor, por lo que hace a los años 2010-2012, se revoca la actuación del sujeto obligado para que convoque al comité y realice el procedimiento de búsqueda que está previsto en los numerales 144 y 145 de nuestra ley tabasqueña. Y en cuanto a la determinación adoptada por el sujeto obligado de que no genera el titular de la Secretaría circulares, y esto abarca el periodo de 2003 a 2017, analizamos el marco jurídico que regula la actuación de este ente público, específicamente las facultades del secretario contenidas en el reglamento interior, inclusive revisamos el manual de organización y no encontramos determinación que obligue a generar circulares por parte del titular del sujeto obligado. En ese tenor, la respuesta de que no generó es apta y suficiente, por lo que esta porción de la respuesta otorgada se declara firme y únicamente se revoca para efectos de que se convoque el comité y se realice una búsqueda por lo que hace los años 2010 y 2012. En el recurso 1330-2017, quien dijo llamarse Crisanto López Guzmán, requirió al municipio de Macuspana, Tabasco, el catálogo con precios incluidos de un proyecto de rehabilitación del sistema de aguas negras para el poblado Buenavista, Apasco, Macuspana, denominado K003-011, rehabilitación del cárcamo número 1 y 2, línea de presión, equipamiento, subestación, planta de tratamiento y acabados, fuente de financiamiento, ramo 33, fondo 3. Más descriptivo la obra no puede ser, ¿no? Con todos los datos. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó el catálogo de precios requeridos de la obra citada. El particular se inconforma porque considera que la información no está legible, no permite advertir los precios, los conceptos y por esa razón es el motivo de su inconformidad. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado defendió su inicial postura e hizo llegar a este órgano garante la prueba que en su momento publicó en el sistema Infomex, es decir, el catálogo de precios. Y nosotros advertimos que en esta información sí es visible, es legible, es entendible. Sin embargo, esto, que es la misma información que nos entregaron a la que está publicada en Infomex, difiere en cuanto a la característica de legibilidad.
En ese tenor tiene razón el particular de que no se puede leer bien esta información. Pero además, dentro del informe de prueba de alegato nos hizo llegar un escrito de desistimiento del particular, y aquí esto es lo llamativo, donde el particular señala que en virtud de que acudió a la unidad de transparencia de Macuspana y le hizo saber a la unidad de que no podía leer la información, la unidad le entregó la información, por lo tanto ya la tiene en su poder y por esa razón se desiste del recurso de revisión intentado y nos las hace llegar el sujeto obligado junto con una versión pública de su identidad, que no se permite leer nada. Efectivamente, es factible que un particular pueda desistirse de un recurso de revisión. Para ello, nosotros tenemos que recurrir a las disposiciones procesales contenidas en el Código Procesal Civil de aplicación supletoria en la materia, que señala que para que un escrito de desistimiento tenga validez, tiene que ser ratificado ante la autoridad correspondiente. En ese tenor, se emitió un acuerdo para solicitarle al titular de las tecnologías que revisara si en su base de datos este usuario con este número de folio había dejado algún dato de contacto para una notificación, y este titular de la unidad de tecnología nos respondió que no tiene registro alguno de correo ni datos de contacto alguno. Por lo tanto, no existió un mecanismo de comunicación con el particular y por ello no se admitió a trámite este desistimiento. Sin embargo, en cuanto a la parte relativa del escrito de que ya se le entregó, no tenemos la certeza de que así sea. ¿Qué debió haber hecho la unidad de transparencia? Cuando un particular acude a recoger información, hay que elaborar una constancia, una diligencia. En la ciudad de Macuspana, siendo tantas horas del día tal, compareció fulanito, quien se identifica con el acuse de la solicitud y requiere que se le proporcione la información toda vez que no está legible. Se le hace entrega, se hace constar de cuántas hojas y que firmen ambas partes. Y con ello se sobresee el asunto, porque queda sin materia a la vez. Pero no lo hizo. Manda un simple escrito que no es posible ratificarlo y no tenemos la certeza de que así sea. Por lo tanto, se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1348-2017, quien dijo llamarse Roberto Ventura Córdoba, requirió a la Secretaría de Educación lo siguiente. Solicito la relación de plazas vacantes de inspector de educación primaria federalizada, diagonal federal, así como la relación de plazas de inspector de educación primaria comisionadas, es decir, que quienes la ostentan no la tienen en propiedad. En un primer momento, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en que le hizo saber que no tenía la información. Mejor dicho, el área correspondiente dijo que no la tenía él, sino que tenía que buscarla en otra área y no se remitió la solicitud al área invocada por la primera área requerida, ¿no? A la unidad de incidencias, decía, y nunca se la mandaron. Precisamente por esa razón se inconforma el particular, que no recibió respuesta, y durante la substanciación ya la unidad de transparencia requirió la información a las áreas que tienen la atribución de poseer la información, y así tenemos que respecto de la primera porción que pide la relación de plazas vacantes de inspector de educación primaria, el área competente aseveró que no existen plazas vacantes, por lo tanto, pues no hay relación, no hay ninguna plaza disponible. Y respecto a la segunda porción que se refiere a la relación de las plazas de inspector de educación primaria, que quienes la ostentan no la tienen en propiedad, presentó una relación que abarca 8 plazas que se encuentran en comisión. Por esa razón se sobresee este recurso, toda vez que el sujeto obligado atendió el pedimento del particular. En el recurso 1351-2017, quien dijo llamarse Fernando de la Torre López, requirió al Colegio de Bachilleres de Tabasco lo siguiente. Ese es un asunto que ya hemos resuelto en ocasiones anteriores. El proyecto va en el mismo tenor, cambian la modalidad de reproducción de la información y hemos dicho que cuando sean menores de 20 hojas la versión pública, el sujeto obligado tiene que darlo gratis. Y aquí son 4 hojas, 4 hojitas. El mismo que el mío. Entonces, pues hay que hacerlo gratis. Entonces se modifica. ¿Sí? Y por último, el proyecto es el recurso 1363-2017, quien dijo llamarse Brenda Sánchez, requirió el municipio de Macuspana, Tabasco, lo siguiente. Solicito se dé respuesta a las preguntas que hago en el archivo de Word anexo a la presente solicitud. Adjunto un documento en el que señala lo siguiente. 1. Solicito se me informe el cargo o puesto de las personas que señalo en la siguiente relación, ya que deseo saber si se encontraban laborando para el Ayuntamiento de Macuspana en este periodo 2016-2018. Y a continuación inserta una lista de 39 personas.
hombres y mujeres. 2. De ser afirmativo algún cargo del listado de las personas señaladas en el punto 1, solicito se anexe copia en versión electrónica de los nombramientos y de los 3 últimos recibos de pago que demuestren el ingreso por el puesto en que estén laborando. Y 3, solicito se informe cuáles son esas personas que se encuentran vigentes en sus cargos. Bien, el sujeto obligado atendió el requerimiento informativo y le hizo saber a la particular que de las 39 personas que enlistó, 11 de ellas sí laboran para el sujeto obligado. Inclusive presentó una lista en donde se advierte el nombre de las 11 personas y el estatus, es decir, puso activo. Podemos entender que están vigentes, o sea, que están laborando actualmente. Sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno respecto de la porción que decía que si estaban trabajando, que les proporcionara copia de los nombramientos y también de los 3 últimos recibos de pago. No hay pronunciamiento en ese tenor. Por todo ello, se revoca la actuación del sujeto obligado porque evidentemente es de todos conocido que un recibo de pago contiene datos personales y para tal efecto se tendrá que convocar al Comité de Transparencia para que realice el proceso de clasificación y por ello pues se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber a la Unidad de Transparencia la manera en que debe dar cumplimiento a esta resolución. Y, presidente, con ello termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que ha presentado la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas correspondientes. Con su venia, presidente, honorables comisionados y personal que nos acompañan, buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de las resoluciones que presento este pleno. El recurso de revisión 1220 en contra del Ayuntamiento Municipio de Centro se revoca. El 1265 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán se revoca. El 1298 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 1310 en contra del Ayuntamiento de Centro se sobresee. El 1316 en contra del ITAIP se modifica. El 1319 en contra del ITAIP se modifica. El 1322 en contra del Ayuntamiento de Balancán se revoca. El 1343 en contra Paraíso se revoca. El 1346 en contra el municipio de Jonuta se revoca. El 1352 y sus acumulados, el 1355, 1358 y 1361 en contra Colegio de Bachilleres de Tabasco se modifica. Y el 1391 en contra del Ayuntamiento de Teapa se revoca. Me permito dar a conocer sobre el recurso de revisión 1346. Aquí solicitan, en base al artículo 33 de Coordinación Fiscal y los incisos A de la fracción segunda del apartado B del artículo 33, solicita la cuenta de la Hacienda Municipal, evidentemente en contra del Ayuntamiento de Jonuta. El sujeto obligado da un acuerdo de disponibilidad cero, donde dice el director de finanzas que en razón de este artículo, pues toda vez que se destinan los recursos para obras y acciones sociales básicas que combaten el rezago social y pobreza extrema, por esa razón se determinó que la información es inexistente, es decir, información es cero. En el análisis de la naturaleza de la información, nosotros sabemos que todo ejercicio público tiene que ser revisado, fiscalizado y se tiene que rendir cuenta, con independencia de la finalidad y con independencia del nombre de la aportación o del fondo, si es recurso federal, si es recurso estatal o si es recurso municipal. Incluso de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hay el mandato legal de que tanto las entidades federativas, los ayuntamientos y en este caso los municipios tienen la obligación de difundir los estados financieros,
la información presupuestal, la balanza, que no es más que nada el registro de cada recurso, cada peso que se ejerce en el ente fiscalizable. Pero además tienen la obligación de ponerlo a disposición, de manera tal que no hay razón alguno para que este ente público diga que es información cero, porque lo que demuestra evidentemente con esta actuación es que pues no hay una clara rendición de cuenta del erario público. Por lo tanto, en ese sentido se presenta el proyecto de revocación. Con eso, presidente, concluyo mis proyectos. Muchas gracias. Comisionada, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de resolución presentadas por la ponencia 2. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáiz de A los Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar a este honorable pleno el recurso de revisión DAI 1266 en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Se propone sobreseer. El recurso de revisión 1284 en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Se propone sobreseer. El recurso de revisión 1293 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se confirma. El 1335 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, se revoca. El 1341 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, se propone revocar. Y acumulados el 1353, 1356, 1359 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco se propone modificar. Aquí tenemos en el recurso de revisión 1341 contra el municipio de Tenosique que se le solicitan propuestas técnicas y económicas de todos los concursantes, para la redundancia, pero así dice la pregunta, de todos los concursos para la realización de obra pública del año 2017. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. En caso que no puedan ser enviados vía Infomex, enviar una parte y lo demás subirlo al portal remitiéndome el link. Obviamente interpone su recurso porque se duele el solicitante que no se le entrega la información. Nosotros revisamos y obviamente en el estudio vemos que es una información de carácter, una obligación de transparencia pública por parte del Ayuntamiento de Tenosique. Vemos que tramitó la solicitud de información al área respectiva y cambió la modalidad de entrega de la información bajo los siguientes argumentos. Dijo que únicamente se resguarda en medios físicos, que los documentos solicitados constan de 144.758 hojas, que constituyen 140 propuestas técnicas y económicas, que el volumen para atender la solicitud implica un procesamiento que sobrepasa las capacidades técnicas del ayuntamiento, lo cual impide cumplir en los plazos establecidos para tales efectos. Señaló que los requisitos para determinar válido el cambio de modalidad de entrega hacia consulta directa, pretender digitalizar 144.758 hojas, se estaría desviando a los servidores públicos de su objeto sustancial, pues se tendría que encomendar la labor a un equipo de trabajo especialmente enfocado en ellos. Y responder a la información por cualquier vía electrónica implica la digitalización de un gran número de documentos, lo cual excede la capacidad técnica del sujeto obligado. Aquí nosotros vemos que la consulta directa, primero que nada, solo tendrá lugar cuando lo solicitado implique que la dependencia o entidad deba hacer un análisis, estudio o procesamiento de datos, para cuya realización no tenga las suficientes capacidades técnicas de cumplir en tiempo. Si la información requerida implica que el sujeto obligado deba hacer un análisis, estudio o procesamiento que le llevaría más de los 15 días en que debe dar contestación al solicitante, podrá poner la información disponible en sus instalaciones siempre y cuando haya la información, no haya información clasificada como reservada
o confidencial. Pero también en el análisis que se hace de este asunto tenemos que tener en consideración que de acuerdo con las propias obligaciones de transparencia comunes previstas en la fracción 28ª del artículo 76, para publicar dicha información se digitaliza la misma de manera trimestral por el Ayuntamiento de Mérito, situación que de haberse publicado en tales términos hubiese tenido la oportunidad de remitir al particular a consultar tal información en su portal de transparencia. Por lo tanto, esta información que se le está solicitando es una obligación común que tienen todos los ayuntamientos y no puede alegar ahora que por el volumen le es imposible entregarla cuando tienen inclusive que estarla actualizando cada 3 meses. En ese sentido, la información requerida, la naturaleza puede ser parcialmente pública, puede haber datos personales que deban de restringible, pero en ese sentido, pues lo que correspondería sería una versión pública. Por lo tanto, se propone al Ayuntamiento del municipio de Tenosique revocar la actuación del sujeto obligado para que actúe pues de acuerdo con lo que marca la propia normatividad en el sentido de lo que hemos comentado. De no haber ningún comentario, valga la redundancia, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración los proyectos de resolución presentados por la ponencia 3. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución presentados sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 8º. Por lo tanto, someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo que contiene la propuesta institucional a favor de la comisionada Leida López Arrasate del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, valga la redundancia, y del comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, como representantes de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para que conformen el colegio electoral para el proceso de elección y o reelección de coordinadores de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 10 y 11 de los lineamientos para la elección y o reelección de coordinadores de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, que establecen que los órganos garantes de las entidades federativas integrantes del Sistema Nacional nombrarán un colegio electoral para el proceso de selección del coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas, de los coordinadores regionales y de los coordinadores de las comisiones, y que dicho colegio electoral se conformará con 2 representantes de cada una de las regiones establecidas en el artículo 15 de los lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o el representante que para tal efecto designe. En base al anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción 5ª, de los lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Estado de Tabasco se encuentra comprendido dentro de la región sureste. Por ello, este órgano garante realiza la propuesta señalada con antelación para efectos de representar a la región sureste en el Sistema Nacional de Transparencia en el colegio electoral para el proceso electivo 2017. Si alguien desea manifestar algo al respecto,
Solicito la palabra. Tiene el uso de la voz la comisionada Teresa Luna. Gracias, muy amable. Pues nada más para refrendar que estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta. Estoy convencida de que la comisionada Leida López Arrasate, con su experiencia y conocimiento, hará que este proceso de elección, de renovación de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, pues sea todo un éxito, que sea conforme a derecho, lo cual ya lo ha reflejado en la anterior encomienda que tuvo. Fue una encomienda que fue muy reñida el proceso electoral, y con la intervención de ella fue posible que todo saliera muy bien. Pues yo, nada más para razonar mi voto, que estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Muy bien, pues en ese sentido le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta antes referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 9º, tratándose de una sesión ordinaria, es el relativo a asuntos generales. Si alguien desea manifestar algo en este punto. Gracias. Bueno, de no ser así y habiéndose agotado el orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 16:09 del día 12 de octubre del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y tendrá verificativo el día miércoles 18 de octubre del presente año a las 11 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y que tengan todos una buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.